Bueno, ya lo tenemos en línea a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y vamos a conversar con él, como lo hacemos todos los miércoles, para que nos dé un panorama de cómo estamos y a dónde vamos. Esa es la idea. Hola Agustín, un gusto verte, un abrazo. Hola Rubén, un gustazo charlar contigo. Ah, Agustín, me gustaría que al comienzo nos des vos un panorama de cómo está hoy la situación argentina desde el punto de vista económico y político también, porque, en fin, uno escucha y lee cosas que lo sorprenden. Bueno, esta última semana fue una semana mala. Habrás visto que cayeron bonos y acciones y hay una sensación digamos, de demora en el tema de la ley bases, que si bien salió aprobado el dictamen, todavía hay ruidos en el Congreso. También hay ruidos porque en diputados aprobaron algo que es contrario a lo que está buscando el presidente con respecto a la fórmula de reajuste de los jubilados, que podría costar más plata, pero la pregunta es de dónde sale ese dinero. Está buenísimo aumentar lo que se pueda, pero también hay que ver entonces qué otra cosa recortás, porque hay algo que está tratando de marcar el presidente, me parece, que es la restricción presupuestaria. No podés gastar más de lo que te ingresa. Entonces, si querés mejorar un gasto o darle algo más a alguien, tenés que mostrar a qué otra persona le recortás el gasto, porque ya no podemos subir más impuestos, sino que hay que bajarlos. Ahora, hubo sí datos positivos en términos de recaudación, porque la recaudación en mayo fue buena. Hay algunos datos positivos en términos de recuperación de la economía, que estamos en niveles bajísimos, pero hay sectores que están mostrando que empieza algún repunte. Y estamos viendo, sí, que claro, como cayeron los bonos, también aumentó el riesgo país, que había llegado a estar cerca de 1.300, ahora estamos en 1.500. Esta es la situación real, ¿no? Con una Argentina compleja, con muchos problemas políticos. Vemos todo el debate que hubo con respecto al tema de, por ejemplo, el reparto de alimentos, donde ahí yo creo que está clarísimo el problema. A mí no me sorprende nada, porque la ineficiencia del Estado para mí es lo normal, y además es un Estado que es totalmente corrupto, y la gente que está en el Estado es la misma que estaba antes, salvo los que están arriba, pero tenés como capas geológicas que se van acumulando de empleados en cada uno de los gobiernos, van dejando en planta permanente, donde hay cantidad de ineficiencias y también hay cantidad de mafias que están enquistadas dentro del Estado, y todo eso complica la gestión. Ahora, yo sigo viendo que hay cosas positivas, yo sigo viendo que la inflación sigue para abajo. Nosotros cerramos mayo con un número de 4,3% de inflación, o sea que en ese sentido el programa está funcionando, y te diría que de las tres cosas que están pasando, digamos, ajuste del gasto público por un lado para bajar la inflación, ir corrigiendo el Banco Central, eso va en el sentido correcto. Lo que está demorado son las reformas estructurales, que es lo que tiene que aprobar el Congreso. Está bien. Mucha gente se pregunta si ya estamos empezando la reactivación por las indicaciones que das vos de la inflación que se está produciendo, y también se preguntan si efectivamente todavía no empezó, cuándo empezaría la reactivación, cuáles serían las primeras señales, qué información tenés al respecto. Bueno, primeras señales ya hay. Por ejemplo, cuando uno mira aún los índices, como salió el índice de Orlando Ferreres, que ya mostró cierta reactivación, el índice de Fiel, por ejemplo, que todavía muestra que está en recesión, pero las expectativas de los empresarios salieron 67% optimistas con respecto al futuro. Entonces vas viendo como que hay sensaciones, que hay cosas que van para arriba. Claramente el campo es uno de los sectores que está reactivándose, junto con la energía, con las energías renovables, con la minería también, el petróleo, pero, pero claramente falta muchísimo para que te lo sientas en el bolsillo. Y la velocidad de la reactivación va a tener que ver, que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, con la aprobación de la ley bases. Si hubieran aprobado la ley bases en enero o febrero, hoy ya estaríamos mejor en términos de expectativas, porque la sensación de dificultad política que existe en el Congreso es real, y eso te afecta a las expectativas de la gente, y por lo tanto te afecta a la inversión, y por lo tanto te afecta a la recuperación. Yo esperaba una recuperación en V corta, es decir, que la caída se dio, faltaba que se dé la recuperación, y ahora hay muchos economistas que están viendo que la salida va a ser un poco más lenta. Y es una realidad, es lo que estamos viendo. Vamos a ver la reactivación del crédito, que ese es otro factor que puede impulsar
al alza de la economía, ya empieza tímidamente con el crédito hipotecario, lo cual está muy bueno, pero tiene que también aparecer el crédito al consumo a medida que el Estado deje de ser el que absorbe la mayor parte de la masa de los depósitos en términos de lo que es, de lo que eran las LELIQs y que ahora son los pases en el Banco Central, ¿no? Vos sabés, Agustín, que converso con mucha gente que siente simpatías por el liberalismo, que tal vez no sean partícipes totales, pero a través de la conversación uno descubre que les cuesta descartar al Estado. Es decir, la primera acotación que por allí escucho es, bueno, pero el Estado en algunas cosas es necesario tenerlo y se afianzan un poco ahí. Entonces la pregunta que me hago y te traslado es si está la sociedad argentina preparada para una desestatización acentuada como la que pretende Milei. Bueno, la realidad es que la desestatización va a llevar un montón de años, no va a ser tan rápida como uno pretendería. Por ejemplo, necesitarías incluso cambios constitucionales que no se van a dar en este mandato, se darían mucho más adelante tal vez. Por ejemplo, la Constitución actual dice que la jubilación es obligatoria. Eso significa que es un derecho, que te lo venden como un beneficio, pero en realidad es una obligación que vos tenés de entregarle un 27% de todos tus ingresos durante toda tu vida, ¿no? Si trabajás de los 20 a los 65 años y demás, le estás aportando al Estado 27 puntos sobre lo que tu salario, si trabajás en blanco, por supuesto, y sobre eso te lo van a robar, te van a devolver migajas, y te lo venden como si fuera un beneficio. Después todo el mundo se queja que no pagan la jubilación que corresponde, pero lo cierto es que durante los 40 años que te sacaron ese 27%, porque te sacaron 11% a vos y un 16% al empresario que te contrata, o sea, 27% de esa contratación laboral se la lleva el Estado todos los meses, y en lugar de ahorrarla, invertirla y poder devolvértela con creces, te la robaron y te devuelven migajas. Esa es la realidad. Y en el medio hay una cantidad de filtraciones, como lo llama el Fondo Monetario Internacional, o podés decir de corrupción, en la forma en que administran y que se distribuyen los dineros que te sacaron previamente. Entonces el Estado no te da nada que no te haya quitado antes. Primero te quita y después te devuelve, pero te devuelve menos de lo que te quitó. Y eso te lo han vendido durante años, décadas, como que esos son beneficios sociales, pero previamente te los robaron. Eso es lo que la gente no se da cuenta en muchos casos. Creo que ahora se empieza a dar cuenta y creo que los jóvenes lo tienen clarísimo. Lo que pasa es que hay mucha gente que está acostumbrada a este sistema hace mucho tiempo y se ve con el susto. Por supuesto, el que ya aportó toda su vida y ya no trabaja, quiere las migajas que le corresponden, o sea, no, mucho menos de lo que le corresponde, pero como mínimo que le den la jubilación que corresponde, al menos según la ley. Claro. Hay un anexo para la pregunta, que me lo diste vos recién cuando me explicabas algunas cosas, y es que la sociedad argentina, podemos decir que por tradición es un poco pícara, ¿no es cierto? Acá el comercio normal compra a 100, vende a 200, evade el 50% del IVA y con eso se salva. No es que se haga millonario ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque tiene una tremenda carga fiscal encima. Por lo tanto, la picardía de, por ejemplo, cómo evade impuesto la gente, que se lo comenta a otro y el otro aprende con ese que escuchó, hace que si mañana quisiéramos privatizar, como en otros países ya más desarrollados, mucha de la actividad del Estado, nos encontraríamos tal vez con esas picardías que hace que de repente el manejo de la actividad privada no sea lo transparente que se desearía por ese bandolerismo natural que tenemos los argentinos. A eso me estoy refiriendo también ampliando la pregunta anterior. Sí, yo lo que veo es que la gente se defiende de un Estado saqueador. Entonces, de alguna manera, el problema es que tiene una especie de, a veces, de inconsistencia, porque votan gobiernos que te generan una cantidad de impuestos que son imposibles de pagar, y entonces después se evade. Y eso es una inconsistencia. Si vos votás un gobierno que te va a poner un montón de impuestos, debieras pagar esos impuestos. Lo que pasa es que una cosa cuando lo piensan a nivel general y otra cosa cuando lo piensan a nivel particular, y ahí se dan cuenta que no los pueden pagar. Entonces, yo creo que la defensa contra esa exacción impositiva feroz que tiene el Estado nacional, provincial y municipal es lo natural.
¿Qué es lo que ocurriría? Ahora, ¿cómo resolver esa situación? Bueno, yo, en mi opinión, se resuelve primero solucionando el problema de la moneda, para que todo el mundo vea que las cosas valen lo que valen y no que podés disimularlo emitiendo plata, haciendo que pagás todo y después la inflación le confisca a los más pobres para terminar de ajustar el problema. Una vez que eliminás ese problema, todos los demás aparecen sobre la mesa, ya no los podés ocultar más. Es como la técnica just in time de los japoneses, cuando reducís los stocks, entonces aparecen todas las ineficiencias en la línea de montaje. Y ahí te vas dando cuenta que es imposible que funcione la economía argentina con las reglas de la economía si eliminás la inflación. Entonces tenés que eliminar la inflación para que se den cuenta que es imposible seguir con este país en estas condiciones. Y ahí vas a tener que bajar los impuestos para que la gente deje de evadir. No es que va a dejar de evadir para que después vos puedas bajar los impuestos. Es al revés. No hay otra forma. Primero tenés que simplificar el sistema impositivo, bajar los impuestos y la reacción de la gente va a ser reducir la evasión. Porque estar en el sector privado en blanco tiene sus beneficios. Lo que pasa es que si el costo que te ponen los impuestos es demasiado alto, ¿cuál es el beneficio de una empresa que está en blanco? Que puede mostrar un balance con ganancias y entonces puede conseguir crédito, puede crecer más rápido y puede mostrar cada vez más ganancias. Ahora, si el nivel impositivo es tan grande que te lleva más del 100% de las ganancias, entonces no lo puede pagar, eso está clarísimo. Y ahí está el círculo vicioso. Yo creo que el RIGI es un mecanismo del decir que, bueno, lo que va a crecer rápido a futuro, que por lo menos esos tengan bajos impuestos y crezcan rápido, pero en el margen, en lo que signifique agrandar la torta. Mientras tanto, los que están ahora se van a quejar porque van a decir, pero yo sigo pagando altos impuestos. Bueno, sigamos trabajando para bajar los impuestos a todos, porque hay que bajar los impuestos a las pymes también. Desde ya que hay que bajar los impuestos a las pymes. Pero eso implica reactivar la economía, implica acelerar la aprobación de la ley bases, ¿no? Y una vez que se empieza a agrandar la economía, aumenta la recaudación y hay que reinvertir ese aumento de la recaudación, no en gastar más, sino justamente en bajar impuestos. Y eso va a permitir que las pymes crezcan y creen empleo. Está bien. El último agregado, antes cuando yo me refería a la picardía y al bandolerismo de los argentinos, no era solamente la parte evasión o elusión de impuestos, sino también en el aspecto moral en la Argentina, donde por un lado tenemos jueces que tienen miedo a castigar, a penar, a punir, y lo mismo pasa con los fiscales. Entonces, para poner un ejemplo, fíjate lo que ocurre en los consorcios, en la administración de los consorcios, donde no va nadie a las reuniones de los dueños de los departamentos y aparecen boletas que no se sabe de dónde aparecieron, aparecen facturas que están un poco infladas y nadie controla nada. Entonces, la pregunta sería, si hay empresas que por ahí no tienen un currículum muy claro, son adjudicatarias de alguna actividad que antes desarrollaba el Estado, por ejemplo, el servicio penitenciario le dan, como en Estados Unidos, que administren una cárcel privada. Y empiezan a aparecer esas incomodidades que estaba mencionando yo antes de las facturas, y el Estado no investiga, no controla bien, tendríamos problemas. A eso me refería. No, eso es real lo que decís. Lo que pasa es que la única manera que tenemos para ir mejorando eso es achicar el Estado, precisamente. Cuanto menos Estado hay, menos corrupción va a haber. Pero además, es sabido, es conocido, que cuando vos tenés un esquema de inflación altísima, la corrupción aumenta. Cuando vos bajás la inflación a cero, es más difícil la corrupción, es más fácil controlar. Es muy difícil controlar cuando la inflación era 211% anual, porque simplemente con diferir un pago un par de meses, en realidad estaba sacándole la plata al proveedor. Entonces el proveedor amigo le pagás antes, al proveedor que no es amigo o que no te da una coima, le pagan después. Entonces si le pagan después, la persona pierde dinero porque cada mes te cuesta una fortuna. Entonces todo eso desaparece con inflación cero. O sea, bajar la inflación a cero, dolarizar, que es lo que yo propongo, pero con cualquier otro sistema que bajes la inflación a cero o al 2% anual, también va a significar una reducción en la corrupción del Estado y también del sector privado, los departamentos de compras de las empresas, todo eso que decías de los administradores de los edificios, todo eso se transparenta mucho más cuando la gente puede tener una noción clara de cuánto valen las cosas, porque valen todos los meses lo mismo, van cambiando pero muy lentamente, no como en Argentina que te puede cambiar muy rápidamente los precios de un mes para el otro. Bueno,
Te cambio de vuelta de enfoque. Este tour que hizo el presidente afuera, y muchos dijeron en su entorno que se iba a buscar posibles inversiones. Sin embargo, ahora que regresó el presidente, me escucho los que están alrededor de él que dicen no fue a buscar inversiones. En realidad fue a ver cómo estaba el mundo. A mí me impactó la frase porque realmente hoy la metodología que hay para la información internacional, podés quedarte desde tu casa, podés saber absolutamente todo. No tenés por qué ir in situ a ver cómo está el mundo afuera. ¿Tenés alguna opinión formada de esto? ¿Vos creés que Milei esto lo hizo para capitalizar algo a futuro que no sea solamente el conocimiento de cómo está el mundo, sino hacer los contactos para que a futuro puedan llegar inversiones? Yo creo que el viaje para mí fue muy positivo, se juntó con las personas que están cambiando el mundo. O sea, Zuckerberg cambió la forma en que todo el mundo se relaciona a través de las redes sociales, con el invento del Facebook, que ahora lo tenemos, además es dueño de Instagram y WhatsApp, pero cambió la forma en que nos relacionamos en todo el mundo. Lo mismo Apple, Google y ahora Sam Altman con el tema de la inteligencia artificial. Es tremendamente importante, porque además yo los he visto entusiasmados con Milei a estas personas. Y son personas que son soñadores que cumplen sus sueños. Y cuando tienen un sueño le ponen $1.000 millones para hacerlo cumplir. Entonces cuando vos mirás a estas personas que se empiezan a entusiasmar con Argentina, Argentina es un lugar muy atractivo por muchas cuestiones. Porque la inteligencia artificial requiere un montón de energía. Por ejemplo, toda la inteligencia artificial hoy se calcula que absorbe el 1,5% de toda la energía del mundo. Es un montón. Pero que en unos pocos años más, en una década más, va a absorber el 8,5% de toda la energía mundial. Es una inmensidad lo que está creciendo el consumo de energía por la inteligencia artificial. Argentina tiene frío, que es importante para el desarrollo de esas computadoras, y además porque entonces no tenés que refrigerarlas, eso es más barato, y además tiene energía barata si la explotamos. Entonces tenemos dos de las condiciones importantes, y además tenemos litio, tenemos minería, tenemos una cantidad de cosas que pueden ser importantes. Pero yo creo que lo que más les puede entusiasmar es justamente tener un presidente que les dice, yo les voy a dar las mejores condiciones del mundo, y de hecho les dice, ya estoy haciendo una ley como el RIGI, que para los grandes inversores les bajo los impuestos, les aseguro que no les vamos a poner cepo, por ley va a estar prohibido ponerles un cepo, es decir, que se pueden llevar las ganancias, y que van a tener esas reglas de juegos estables durante 30 años. Si realmente se cumple eso, imagínate que le está dando muy buenas condiciones para que vengan las grandes inversiones. El país que hizo esto hace 40 años atrás fue Irlanda. Irlanda consiguió enormes inversiones de Intel, de un montón de empresas que se radicaron en ese país. Irlanda hoy es uno de los países más ricos del mundo, tiene un PIB per cápita que es muy superior al de Estados Unidos. Y hace 40 años atrás era más pobre que Argentina. Creo que ese es el modelo que les está mostrando Javier Milei, que eso es lo que quiere para Argentina. O sea, yo deseo que le vaya bien, porque creo que es el modelo que tenemos que tener. No tener un modelo con mucho menores impuestos, con mucho menos regulaciones, y que atraiga a todas las mentes brillantes del mundo que puedan generar empleo y que puedan crear riqueza desde Argentina para el mundo entero. Está bien. El superávit fiscal primario, ¿pensás vos que va a ser constante, sostenido, o que en algún momento va a tener bajones por necesidades del mercado o de la situación política del país? Te lo hago como última pregunta porque ahí me avisaron que se nos termina el bloque. Sí, en realidad ahora tenemos más que superávit primario, tenemos superávit financiero, es decir, incluyendo los intereses. Y no necesitas pagar el 100% de los intereses en el siguiente sentido. Hay que recordar que nosotros tenemos deuda en dólares, pero los dólares se van depreciando, se deprecian un 3,4, un 3,5% anual. Hubo un año que se depreciaron 11%, porque es la inflación. Los argentinos entendemos muy bien la diferencia entre lo que es nominal y lo que es el real, sacándole la inflación. Con lo cual, si nosotros tuviéramos superávit primario, ya alcanza. Y yo creo que sí que va a mantener el superávit primario. Lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, en junio tengas déficit financiero. Es decir, que el superávit primario no alcance para pagar el total de los intereses. Pero aunque fuera así, la deuda sigue bajando en términos reales.
y además va a bajar también en términos del PBI, pues si el PBI crece y tenés una deuda que en términos constantes se está reduciendo, aunque sea lentamente, a medida que el PBI empieza a crecer más rápido, la deuda sobre el PBI se va a ir reduciendo probablemente rápidamente, más rápido de lo que la gente cree. Qué bueno. Espero que la semana que viene tengan una excelente celebración. Te mando un gran abrazo y será hasta la otra semana. Muchas gracias, nos veremos pronto.